Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar en este momento para iniciar nuestro servicio en línea. Quiero agradecer a cada uno de ustedes porque a tiempo se conectan para estar presentes de sus hogares y al pendiente de nuestras reuniones. Quiero agradecer a nuestros amigos también que muy amablemente nos siguen en línea. Hoy es día miércoles, día que nosotros buscamos al Señor, ahora sí que de nuestros hogares. Quiero iniciar este servicio y agradecer a Dios este privilegio tan maravilloso. Voy a invitarles que vayan a sus Biblias y ahí en el Salmo número 92 vamos a estar leyendo la palabra. Vamos a leer lo que es el verso 1, el 2 y de ahí nos brincamos hasta el verso 12 y llegamos hasta el verso 15, es decir, hasta el final de este Salmo. Me parece muy, muy interesante esta lectura, por cuestiones de la prosperidad que tienen los que confían en el Señor. Muy bien, dice la Biblia: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De ahí nos brincamos al 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hasta ahí nada más es la lectura, mis amados hermanos. Quisiéramos hacer una oración para encomendar este servicio al Señor y pedirle que Él se mueva en nuestros corazones, que Él hable a través de su palabra y que se agrade de lo que hacemos para su gloria y para su honra. Lo hemos dicho una y otra vez, no es igual tener este tipo de servicios en línea que estar en el templo. Así es que vamos a agradecerle al Señor de todas maneras y con toda reverencia. Ahí desde su hogar incline su cabeza y le decimos al Señor que nos bendiga en esta transmisión y que podamos recibir de Él. Señor amante Rey de Gloria, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Queremos agradecerte, Señor, esta oportunidad que nos das de glorificarte, Señor, en esa unidad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos bendigas, que tú hables a nuestras vidas y que te agrades de lo que hacemos, porque lo hacemos para tu honra y para tu gloria. Te amamos, Señor, te amamos y queremos encomendar entonces este servicio, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dar oportunidad para un canto. Sí, y posteriormente estaremos dejando el lugar a nuestro hermano invitado para que nos predique la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, y cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, y cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
su libertad. Te voy gloria, gloria, yo te voy gloria, gloria, te voy gloria, gloria, a ti Jesús. Te voy gloria, gloria, yo te voy gloria, gloria, te voy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te voy gloria, gloria, yo te voy gloria, gloria, te voy gloria, gloria, a ti Jesús. Te voy gloria, gloria, yo te voy gloria, gloria, te voy gloria, gloria, a ti Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición para mí y un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de continuar, hermanos, vamos a hacer una oración para dar inicio a esta enseñanza. Voy a pedirles que inclinen su cabecita y cierren sus ojos ahí donde nos están escuchando, nos están viendo. Bendito Padre Celestial, le pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados y nuestras faltas que hemos cometido deliberada o conscientemente, Señor. Perdón por todo eso. Le damos gracias también, Señor, porque nos ha dado abrigo y nos ha guardado hasta el día de hoy. Le pedimos, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento para guardar esta palabra en nuestro corazón y podamos participar de ella, y que en este momento sea usted el que dirige esta enseñanza. Gracias, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesús, y que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento. Gracias, mi Señor. Se lo agradecemos, se lo pedimos en su santo nombre, por su amado Hijo que derramó su preciosa sangre para el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por este día. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 91. Y dice así, voy a dar lectura al Salmo 91, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. No sin antes darle la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La naturaleza del hombre ha sido siempre buscar refugio, buscar protección. Y en esta palabra el Señor nos enseña que Él nos da un abrigo del Todopoderoso, de aquel que creó el cielo, la tierra y todo lo que ves a tu alrededor. Él lo creó. Y Él nos ofrece un abrigo. Dice, el que habita. Primero hacemos una acción y luego después buscamos a algo o a alguien, y en este caso estamos buscando al Señor, y después obtenemos un beneficio. Y si se fija, hermanos, está muy sencillo. Estamos bajo la protección, bajo el abrigo del Todopoderoso, de aquel que lo puede todo, de aquel que te da la vida, de aquel que te puede quitar la vida, de aquel que ha hecho tantas cosas para nosotros. Y esto, hermanos, esto tenemos que tenerlo muy presente, porque también el mundo nos ofrece cosas, y también el mundo nos ofrece un abrigo, una protección. Y fíjese nada más
lo que nos ofrece el mundo. Vamos a ir a ese fragmento de la vida o a ese fragmento filosófico que nos han enseñado siempre, que es un refrán o un dicho, y dice así algo parecido. Dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si se fija, hermano, está haciendo una especie de una acción y luego se está acercando a un objeto que es un árbol, y luego que ofrece un beneficio, una protección en una sombra. Pero este autor de este refrán, o como lo conoce usted, de este dicho, usa una filosofía, y en estas 11 palabras, contando con las conjunciones, nos explica. Y hay mucha razón en esto, porque nos está explicando lo que el mundo ofrece. Si usted se fija, nos está ofreciendo un árbol, pero ese árbol sí nos ofrece una protección con su sombra, pero siempre y cuando sea de día. Pero no podemos permanecer bajo la sombra de ese árbol. Cuando cae la noche, la protección de la sombra ya no nos sirve, ni el árbol, porque tenemos que buscar otras protección, otras opciones, protegernos de la oscuridad, del frío. Entonces, el autor en este refrán se refiere a las cosas del mundo, no nada más a protegernos con un árbol, sino que cuando vamos a un buen doctor, pues claro que vamos a tener un buen beneficio, pero no siempre lo vamos a tener. Lo vamos a tener cuando tengamos la consulta y cuando nos dé el medicamento necesario para lo que vamos a consultar. Y bien, si vamos a un supermercado, vamos a ir a encontrar todo lo que necesitemos en ese momento, pero tenemos que buscar otras opciones. Y yo creo que el autor aquí se refirió y escribió muy bien y lo estudió muy bien este refrán, porque el mundo nos ofrece eso, pero las cosas que ofrece el mundo son pasajeras, no duran. Pero en cambio, si leemos otra vez el Salmo 91, versículo 1, estamos obteniendo un beneficio que Dios nos ofrece por toda la eternidad, un abrigo, una protección, y bajo el Todopoderoso. Si nos fijamos, aquí hay dos cosas totalmente diferentes, una mundana, una del mundo, y otro beneficio que obtenemos al acercarnos al Señor. Y fíjese nada más, vamos a darle lectura a la carta de Santiago, versículo 1. Dice así la carta de Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y nos vamos al versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, bien claro está ahí que si cumplimos este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no estamos haciendo acepción de personas. Pero hermanos, yo quiero leer San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos encontramos aquí con un pasaje muy conocido, y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Si usted se fija, dice: y todo el pueblo vino a él. Yo me imagino que casi todo el pueblo estaba ahí, pero aquí dice: todo el pueblo vino a él. Pero vamos a seguir con la lectura. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Si nos fijamos también ahí, ¿quiénes venían con ella? Los escribas y fariseos. Muchas veces cuando vemos en la televisión, en el cine o en alguna película este pasaje, nos muestran una escena diferente. Cuando dice que venía los escribas y fariseos y venía una multitud con ellos. Entonces, lo que dice el pasaje de la Biblia es que todo el pueblo estaba oyendo a Jesús, enseñando. Entonces vienen los escribas y fariseos y le ponen a la mujer en medio. Pero nada más a la mujer. Pero déjeme le leo Levítico 20:10. Vamos a la Biblia, las Escrituras, y le voy a leer Levítico 20:10. Y dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. O sea, ¿quiénes? Los dos, el hombre y la mujer. Y aquí los fariseos y los escribas acusaban a esta mujer que la habían sorprendido en adulterio, a la mujer. Pero no se encuentra un hombre, no se encuentra un varón ahí. Entonces, cuando están en el adulterio, los sorprenden. Y tuvo que estar un hombre ahí. Pero vemos más abajo, en Juan, aquí en la misma Juan 8, y dice: y en la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinados al suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vemos allí que era un complot para acusar a Jesús. Todo eso estaba ya planeado. Pero lo que llama la atención aquí, hermanos, es que los escribas y los fariseos, los que sabían la ley, estaban acusando a esta mujer. De un modo u otro la engañaron y estaban acusando a esta mujer para poder encontrarle una falla a Jesús, para poder acusarle. Si ustedes se fijan, eran los conocedores de la ley los que llevaban esto, los que llevaban este propósito. Y ellos, en su afán, no tuvieron misericordia de esta mujer, porque esta mujer fue engañada de una forma u otra. Claro, ella cometió el adulterio, pero algo pasó allí, porque no llevaban al hombre, aquel que estaba con ella. Entonces, ¿qué está pasando con esto, hermanos? Aquí vamos a entrar ya en materia. El hombre a veces se siente solo y busca protección. A veces se siente desamparado. Y es aquí cuando el mundo ofrece muchas cosas. Y hay grupos religiosos que aprovechan estas oportunidades para poder engañar a todas estas personas que necesitan una paz, una protección espiritual. Y si vemos, hermanos, muchos grupos cristianos, inclusive,
muchos grupos que muy conocidos, que hay varios, combinan estas filosofías y estos engaños con la palabra de Dios. Y estos hombres que iban acusando a esta mujer conocían la ley y sin embargo estaban acusando algo que ellos sabían que estaba mal, que era un complot nada más. Ellos sabían que no era verdad esto. Ellos sabían que estaban omitiendo ahí la misericordia. Si quiere acompañarme en el libro de Santiago 2, otra vez, dice: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ya lo leímos anteriormente. Voy a seguirle leyendo, dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y dice el 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, y aquí esto es lo interesante, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los demás mandamientos, de toda la demás ley. Si fallas en algo, si cumples la ley, pero si fallas en algo, eres transgresor de la ley, de todos los mandamientos. Ya no vale nada ahí. Si haces mal en un punto, ya no estás bien con lo demás. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos de confusión. Va a haber personas, va a haber grupos religiosos que van a aprovecharse de estas situaciones para hablarnos, aún conociendo la ley, para distorsionar la ley, para distorsionar la palabra de Dios, para engañarnos como nos han venido engañando siempre, con filosofías, a veces hasta con refranes como este que les acabo de leer. Pero hermanos, usted como conocedor de la palabra de Dios no puede ser engañado, porque tenemos una protección del Todopoderoso, porque tenemos una protección de Dios. Como dice el Salmo 91, van a venir falsos maestros, como lo dice la palabra de Dios, y nos van a querer engañar porque tenemos una necesidad, porque la gente está confundida, tenemos necesidad, pero están olvidando algo, hermanos. Estos grupos están olvidando algo, la misericordia. Están olvidando la misericordia y nos están perturbando la paz interior, la paz espiritual. Déjenme les sigo leyendo el versículo 13. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted ve, hermano, muchos grupos religiosos, aunque te hablen bonito, aunque te hablen la palabra de Dios y te distorsionan la palabra de Dios, distorsionan la ley, estos grupos, hermanos, no tienen misericordia. ¿Por qué? Porque vas a aprender una doctrina falsa, porque vas a aprender una doctrina que no es la verdadera. Y vamos a estar convencidos totalmente porque vamos a tener una necesidad. Una necesidad. Y estos grupos aprovechan todas estas situaciones para poder engañarnos, para poder meternos estas falsedades, para poder meternos algo todavía de estas costumbres que se han venido practicando en los grupos religiosos. Hermanos, yo estoy viendo aquí dos sombras: la sombra del Todopoderoso y la sombra de protección que el mundo te ofrece. La sombra que el mundo te ofrece no dura, no perdura, pero la sombra que te protege bajo las alas
de nuestro Señor Todopoderoso es la que perdura para siempre, es la que perdura eternamente. Lo que te ofrece el mundo, hermanos, eso es pasajero. Eso es pasajero. Entonces, muchos grupos religiosos están usando estas prácticas para poder engañarnos y nos están inyectando allí todas esas prácticas del mundo. ¿Para qué? Para que nos sintamos a gusto, para que nos sintamos sin compromiso, sin tener que cumplir algo en exactitud como es la ley de Dios. Así es que, hermano, esta es mi pregunta. ¿Bajo qué sombra te estás cobijando? ¿Bajo qué sombra me estoy cobijando yo? ¿Bajo qué sombra estamos protegidos? ¿Estamos protegidos bajo la sombra del engaño? ¿O estamos protegidos bajo la sombra del Todopoderoso? De aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que te creó a ti, de aquel que creó todo lo que estás viendo, de aquel que está sentado en el trono. ¿O estamos bajo la sombra del engaño, de lo que nos ofrece el mundo y estos grupos religiosos? ¿Estamos ahí o estamos acá? Hermanos, estamos muy a tiempo de razonar y de ver las cosas con detenimiento en estos tiempos que hay tanta confusión, que unos te ofrecen esto, que unos te ofrecen aquello, que unos te ofrecen cursos de capacitación para que estés preparado, te ofrecen, no sé, cursos de superación personal para poder sobresalir de los demás y puedas llevar ese consejo. ¿Estamos bajo esa sombra o estamos bajo la sombra del Omnipotente? Hermanos, yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. No nos dejemos engañar, hermanos, porque a veces las palabras suenan muy bonito. Suenan bonito las filosofías, todas estas cosas que nos hacen llorar, que nos redarguyen nuestro interior. Pero la verdad, hermanos, es cosa mundana, cosa del mundo, cosa que nos dura de la noche a la mañana y no podemos permanecer allí, como dice el refrán ese. No podemos permanecer, sino que en el día nada más nos sirve esta sombra. Y no podemos permanecer porque las necesidades son otras cuando llega la noche. Tenemos que protegernos de la oscuridad, tenemos que protegernos del frío. Tenemos que buscar otras opciones y tenemos que buscar personas, tenemos que buscar grupos, tenemos que buscar, inclusive tenemos que buscar una religión cuando tenemos esas necesidades. Pero hermano, yo te invito a que abras tu Biblia todos los días y hagas conciencia de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Esta palabra, hermanos, llévala en tu corazón, llévala a tu casa y compártela con aquel que necesite de este consuelo, que esté confundido. Que no te confundan, hermano, que no te confundan, porque estos días son días peligrosos, son días que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos, con lo que vemos. Amén, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra nos haya hecho recapacitar para permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Con esto termino. Yo doy el lugar a quien corresponda.
Muchas gracias, hermano Manuelito. Gracias por traernos la palabra, el consejo de Dios para nuestras vidas. Gracias a Dios por esta palabra, mis amados hermanos. Es bueno que nos refugiemos en la sombra del Omnipotente. Ahí usted y yo vamos a estar seguros. Es un cuidado que no se acaba. Es una protección que el Señor nos prometió siempre. Así es que quiero agradecer. Gracias, hermano Manuelito. Muy bien, vamos a orar para ser despedidos, mis amados hermanos. Quiero que le demos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos tenido en su presencia. Amén. Vamos orando. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido delante de ti, Señor. En esa unidad, Señor, como cuerpo, como iglesia, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, entonces, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a nuestros amigos, Señor, que nos siguen, que bendigas, Señor, a todas aquellas personas a las cuales llegue esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, que tu mano de poder sea con nosotros. Protégenos, Señor, cuídanos, líbranos de toda especie de mal, líbranos del hombre malo, Señor. Líbranos de todo aquello, Señor, que quiera perjudicar, y permite entonces, Señor, que así como leíamos en un principio, nosotros, Señor, fructifiquemos, que estemos vigorosos, que crezcamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Sé con mis hermanos, bendícelos y guárdalos. Los pongo en tus manos. Es tu iglesia, es tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por este tiempo. Sigan cuidándose, cuiden a sus hijos, su familia. Y que Dios me los bendiga, Dios los guarde y sean felices. Dios con ustedes.